No les puedo contar lo que estamos hablando con Bernstein, pero tiene relación con lo que dijo cuando se fue Sánchez, diciendo que él tampoco podía contar ciertas cuestiones. O sea que vamos a agrandar el misterio sobre el que está pasando en la Argentina, sobre estas tres situaciones nuevas que tiene y críticas que tiene el gobierno. Una, por ejemplo, todo esta batahola con el tema del aumento de las tarifas, este tema que tiene interno dentro del gobierno, sea con sus socios o sea entre los propios funcionarios, por ejemplo, Sturzenegger versus Quintana, Lopetegui, y además que se hacen burla cuando uno le gana al otro según la semana. Y por último, la corrida. De los tres, el más angustioso es la corrida, ¿o me equivoco? Coincido. Veamos los impactos que han tenido todos estos fenómenos. En la opinión pública lo que tenés es un proceso nuevo por el cual el votante núcleo de Cambiemos, el votante de clase media, media alta, está experimentando un sector, por lo menos, un cambio está más crítico. O sea, hay una erosión en la base de apoyo. Vamos por parte, para hacerlo definirlo en forma cruda. Los ricos están enojados y los pobres están más contentos. No se nota eso. No. O sea que está todo el mundo enojado. Bueno, no todos los ricos están enojados, pero hay un segmento importante de los ricos que sí. Bueno, pero si vas a ciertos espectáculos, a ciertos auditorios, festivales, es bastante común que te pasen la cancioncita. Está bien que la cancioncita esa, que lo agravia a Macri, suena lindo, pero y siempre todo el mundo tiene la costumbre de insultar anónimamente. Pero verdaderamente se ha hecho una especie de costumbre. Pero déjame atar los puntos, porque los ricos que están enojados, en parte son los que están pagando más tarifas, mucho más de lo que pensaban. Algunos están afectados directamente también por la sequía, ojo que ahí también es importante. Pero muchos son los que están comprando dólares. Entonces, el enojo de los ricos no es gratuito. Al margen de la opinión pública, en el proceso de toma de decisiones, lo que tenés aquí es un voto de desconfianza. Yo creo que hay que mirar esto con cuidado, porque la corrida es el efecto, no es la causa. Y cuando miras las causas que están generando esa desconfianza, hay cuestiones que el gobierno puede arreglar y otras que, lamentablemente, solamente el método gradual, si funciona, va a corregir con el tiempo. Yo no podría decir que no estoy de acuerdo con vos en que la corrida es un desenlace. Claro. Pero lo cierto es que la cantidad de medidas que ha tomado el gobierno en el plano económico, la interna que tienen entre el Banco Central y la jefatura de gabinete, más 10 situaciones también internas, y no hablemos de todo lo que está ocurriendo en el exterior, es que han llevado a esta situación, digamos, tan desequilibrante en la opinión pública y después en la gente que siente que el dólar está regalado. Ahí tienes un punto muy importante, Roberto, porque todos los gobiernos que vos y yo conocimos tuvieron y tienen internas. Sí. Es natural que así sea, y hasta cierto punto es sano que haya diferentes tendencias que compitan y el presidente tenga varias voces que escuchar. Nunca es bueno que haya una sola voz. Creo que el riesgo ahora precisamente es ese, que haya una sola voz dominante y que las voces críticas se vayan de alguna manera apaciguando, ¿no? Como es el caso del desplazamiento de Monzó. Por ejemplo. Y eventualmente el de Frigerio. Veremos si también, digamos, los cuadros más políticos... ¿No querés también... hablar de eso? No, pero es cierto que hay un riesgo de que los cuadros más políticos terminen cediendo frente al avance del corazón político del gobierno más duro, que es la jefatura de gabinete, ¿no? Pero las disputas internas tienen mayor repercusión, obviamente en un contexto de mayor incertidumbre y de creciente desconfianza. Entonces, ahí es cuando lo que estás viendo es que ya tiene un costo político alto para el propio presidente. En particular en el núcleo que intenta seducir, que es el núcleo de los inversores, que obviamente miran esto con enorme cautela y proyectando escenarios a futuro, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta disputa? Bueno, si la inflación bajase, sería más sencillo porque las aguas se calmarían un poquitito, pero tampoco hay demasiada evidencia de que esto ocurra. De hecho, es un potro muy difícil de domar, evidentemente. El propio presidente lo admitió de ese modo, ¿no? Ahora, yo hay situaciones contradictorias que no entiendo. Normalmente se dice que se sube la tasa de interés
para corregir el alza inflacionaria. Digamos, es como una regla monetarista. Pero este gobierno te dice, Peña, Duhovne, Sturzenegger, Macri, está bajando la inflación y te mete en un día 30% suba la tasa de interés. Es realmente inexplicable, 300 puntos básicos en un solo día, que además ni siquiera dio resultado, porque la gente siguió comprando dólares. Me parece que aquí hay un trasfondo mucho más concreto, no es solamente la opinión, lo que miramos de la controversia entre un funcionario y otro, o entre radicales y Carrió con el gobierno. La lógica económica de esta medida, preguntársela a Agustín, que es el que sabe de esto. Está bien. Yo te puedo, en todo caso, tratar de responder desde el punto de vista político, ¿no? Me parece que hay una disputa entre el Banco Central y el gobierno. Bueno, yo la verdad que he visto varios casos donde hay tensiones porque los mandatos de los bancos centrales son distintos a los mandatos de... Sí, además lo han exhibido en público. Bueno, pero digamos, eso pasa siempre tiene que haber... Es sano que haya tensiones, el banco tiene que lograr estabilidad y los gobiernos quieren crecer y ganar elecciones, ahí hay una contradicción, ¿no? El punto es cuando esta contradicción altera las expectativas e influye en la decisión de los agentes económicos, ahí ya tenemos un problema distinto. Me parece que el gobierno no está tomando esto en cuenta y desde el 28 de diciembre en adelante acá ha habido un crescendo de tensiones o de desconfianza. Si mirás, ahí sí tomo políticamente la cantidad de dólares que vendió el Banco Central desde el 28 de diciembre es alarmante, ¿no? Al margen de esta última semana que si querés es el resultado de un proceso gradual. Bueno, más que este fue vertiginoso. En la última semana vertiginoso, pero ya gradualmente veías una creciente desconfianza porque la política inflacionaria había quedado desdibujada, ¿no? Ahora, eso que se decía como que hacemos todo esto para mejorar, en realidad ocurrió para empeorar. Exacto. Eso es la famosa ley de las consecuencias no buscadas, ¿no? Dentro de todo este tema, la responsabilidad de Macri, ¿no lo ve? ¿Lo ve? ¿Se angustia? ¿Se va a chapadmalal a pensar o a juntarse con sus amigos, que también es bastante lógico que lo tengo que hacer? ¿Y cambia o no cambia? Si le preguntás a Juan Carlos de Pablo, te dice que siempre los cambios en Argentina llegaron tarde, que los presidentes son muy renuentes a modificar su curso de acción. Este en particular. Todos. Por eso las crisis son tan graves en el país, porque no hay alarmas tempranas que eviten que se lleve la situación a un extremo, ¿no? La verdad que Macri ha demostrado ser reflexivo y yo creo que está advirtiendo que hay cosas que no salen como le prometieron. No solamente el segundo semestre, que fue un poquitito una boutade, pero digamos, sobre todo esta idea de que va a mejorar la situación económica justamente a partir de las modificaciones del 28 de diciembre en adelante, eso no ocurrió. Bueno, me comentaron, perdón, que dijo que si en mayo no bajaba la inflación, tenían que tener en cuenta que el que estaba ya poniendo el pecho, el cuero, la piel, los ojos y todo, era él y no sus funcionarios. Bueno, yo creo que eso ya está pasando. Es demasiado tarde esperar hasta mayo. Es el presidente, Roberto. Es un gobierno de presidente. Acá no hay una coalición gobernante. Hay un gobierno donde el presidente llama, convoca a algunas figuras de oposición. Pocas. Tuviste acá sentado alguno, pero son más bien las excepciones. Es un gobierno donde la distancia entre el jefe de gabinete o la jefatura de gabinete y los ministros es enorme. Los ministros son una especie de subsecretario, lo digo con respeto por ellos. Bueno, son 22, no se puede atender a tanta gente. Si tenés 22 ministros, no tenés ninguno. Es un gabinete muy numeroso. Insisto, lo digo con respeto por la persona que trabaja. Sí, sí, por supuesto. Un montón lo digo funcionalmente. Es un poder muy concentrado en la jefatura de gabinete y él está arriba de eso. Entonces, la verdad que es el presidente que se está desgastando. No es También es el presidente el responsable. Por supuesto. No, él es por eso te digo que él está ya sufriendo los embates y obviamente la decisión es personalísima de él. No hay aquí un modelo de toma de decisiones donde, por ejemplo, hay algo parecido a la coalición Cambiemos que se junta y delibera. El PRO tampoco es un partido, es una construcción unipersonal. Entonces, en ese contexto, por supuesto que Macri cayó en la trampa del hiperpresidencialismo, en creer que él podía todo desde el Poder Ejecutivo. Es más, si querés mirar la comunicación, que es bastante... Pero él siempre ha hablado del equipo, y resulta que el equipo no sirvió.
No, yo creo que el equipo, y quedó demostrado a lo largo de estos 30 meses de gestión, está compuesto por gente que se adapta a una forma de funcionamiento bastante singular, con mucho seguimiento de los temas. Hay una dinámica, si querés, bastante interesante en el gabinete. El presidente tiene un control bastante exhaustivo de lo que hace cada uno de los miembros de ese equipo, incluso convoca regularmente para analizar los principales problemas. La verdad que desde ese punto de vista yo no tengo críticas para hacer. Lo que yo me refiero es al hecho de que esto se supone que da resultados, eximiendo o evitando cualquier resabio de política entendido en el sentido clásico o en el sentido moderno, negociar, pactar. Ahí hay un prejuicio en muchos actores del oficialismo, Roberto, de pensar que uno pacta con gente con la cual se lleva bien. Y en política, desde que tenemos uso de razón, uno pacta con el que tiene que pactar, no con el que te llevas bien. Y si el que tenés enfrente es alguien en la que te estás, bueno, así es la vida, tenés que pactar con ese, ¿no? A lo largo de esta breve exposición tuya, hay dos cuestiones como informativas que uno pretende desentrañar. Vos dijiste, no hay mucho más tiempo para no cambiar, o algo parecido a eso. ¿Es información? No, yo lo que digo es que en general los presidentes estiran mucho antes de generar cambios. Yo creo que acá tiene todavía margen para cambiar. El miércoles publicó con D'Alessio el monitor de opinión pública en el cronista Roberto. Vas a ver ahí que la imagen del presidente, de Lita Carrió, de la propia María Eugenia Vidal, no sufrió un desgaste en ellos personalmente. Cayó la gestión del gobierno, no los líderes de Cambiemos. Vos sabés que yo he visto unas encuestas que hacen especialistas del gobierno que dicen lo contrario. Que dicen que la señora Vidal también ha sido afectada. Nosotros no lo detectamos eso. Por eso, suponete que es una mezcla de las dos cosas. Sí, no importa. Subir no subió. Subir no subió. Y no sabemos cómo está aguantando. Claro, entre la gestión del gobierno y las personas. Yo creo que tiempo hay. La pregunta es, no solamente... Pero perdón, ¿eso es lo que regula la decisión de un presidente para cambiar? No solo. Pero ese reloj te muestra que estás quedando sin combustible, digamos, tenés que mirar, ¿no? Pero te diría que eso te da margen. La pregunta no es si hay que cambiar o no, sino qué haces. ¿Qué significa cambiar? ¿Significa modificar el programa? ¿Significa modificar las personas? Bueno, perdóname, los radicales, que son tus socios, te dicen, no quiero en el gobierno, lo dijo el presidente de la convención el otro día, y en alguna medida lo repite Cornejo, no quiero ningún ministro que esté sospechado. No quiero, dijo, ningún ministro que tenga plata en el exterior, lo cual, no sé, querrá ir a buscar a las villas a los futuros ministros de Macri. Pero independientemente de lo que diga ese señor, en alguna medida Carrió ha dicho algo parecido. Acá hay verdaderamente una combustión interna. No hablemos de lo que está afuera, que es esa especie de red peronista con distintas cabezas. A eso me refería. Mira, como Cambiemos no es una coalición de gobierno, no tenés el riesgo que tuviste con la Alianza de que... No tenés a Chacho Álvarez adentro. Por ejemplo. Ni vas a designar un Chacho Álvarez. Tampoco. Exacto. Esto es importante. O sea, no tenés una crisis de gobierno vinculadas con las tensiones en la coalición. Más, hasta te está suprimiendo al cuarto en la línea sucesoria que es tuyo, pero algunos lo tienen bajo sospecha. No, tenés un lujo. El lujo es que tus socios ocupan el espacio de líderes de la oposición porque te critican tus políticas y desplazan voces eventualmente del peronismo que podrían capitalizar, por ejemplo, todo el lío tarifario. Así que, digamos, lo bueno de lo malo es que esas tensiones te favorecen políticamente. Entonces, yo creo que ahí tenés un juego donde hay espacio para la fricción en la medida que no se genere una crisis. Y la elección del año pasado me da para pensar, porque en ese momento ni los radicales ni Lilita expresaron ninguna crítica dura al gobierno, ni a sus funcionarios, ni al presidente, ni nada por el estilo. Quiere decir que cuando hay que disputar el poder se ordenan. Y cuando el poder no está en disputa, en todo caso se dan más márgenes de maniobra. Pero el poder ahora, según lo que hizo el gobierno, al plantear, anticipar con tanto tiempo la pugna electoral,
a decir que va a haber reelección, debería tenerlos más juntos. Y lo que uno observa es que no están juntos y que además tienen problemas internos, porque lo de Monzó no es una casualidad, lo que dice Carrió tampoco es una casualidad, y lo que dice Sapia, Cornejo y una buena parte de Storán y buena parte del radicalismo, tampoco. Estamos en una situación, digamos, conflictiva. Sí, tensiones crecientes que no generan una crisis aún. Veremos cuál es el resultado de la gestión. Déjame mirarlo no del lado de los aliados, sino del lado del presidente. Me siento en el asiento del presidente y yo veo que ahí hay tumultos que tenés que de alguna manera arbitrar, ¿no? La clave no es esa, acá es el resultado de la gestión. Si la gestión te acompaña, eso lo calmás con resultados, digamos. Si la gestión no te acompaña, lamentablemente eso va a seguir increyendo y te puede generar un lío con mayores costos políticos, ¿no? Cuando estamos hablando de eso, y ya para cerrar, es si la situación esta de emergencia que tenés hoy con la economía prosigue el miércoles o en otra semana, va a tener dificultades más serias. Yo creo que hay que mirar qué pasa con la corrida, indudablemente de corto plazo, hay que mirar qué pasa con la inflación, sobre todo en mayo, va a ser un mes crítico, y bueno, de acá a mitad de año vamos a ver si efectivamente la economía crece lo que dice el gobierno, si todo este lío que estamos viendo en el mundo y en la Argentina afecta el crecimiento, porque en definitiva el año que viene hay elecciones y el bolsillo es el que manda. Siempre manda el bolsillo. Te agradezco, te doy el... perdón, antes que nada. Ahora voy a venir más seguido que tenés vino para el vino, acá tenés el tío Haroldo. Muy bien. Y esto para el próximo libro que vos me vayas a traer, un señalero, se llamará así. Cambió el angelito, muy bien. Te agradezco. Gracias, Roberto. Y a ustedes les propongo que alguien nos va a hablar de números, de cambios, de nombres, apellidos y de la revolución que la Argentina tiene dentro de 2 días y que acá hemos estado navegando por arriba como si no nos salpicara el agua. En un minuto con Agustín Monteverde, que nos va a decir que lo que dice el gobierno sobre los números fiscales no es cierto. Un minuto.